Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hoy continúo con el seriado sobre Jesús y quiero comenzar con esta reflexión que leí de los devocionales en pijama de vivelastereo.com, escrito por Donizetti Barrios, y se titula así: Negarse a aprender es peor que la ignorancia. La quise compartir porque viene como anillo al dedo con lo que les estoy compartiendo en este seriado. Evidentemente, los cristianos que me escuchan, a quien les interesa el tema, ponen cuidado a cada evidencia y sé que están siendo enriquecidos como yo lo estoy cada vez que estoy estudiando y preparando la producción. Pero en lo particular quiero dirigirme a quienes afirman ser ateos, escépticos, agnósticos o sencillamente opositores a la cristiandad, a Cristo. Yo les agradezco que, así como se suele decir que los cristianos somos mente cerrada, no seas tú un mente cerrada al que no, pues al no querer ni siquiera hacer apertura a escuchar con disposición de aprender, porque entonces estarías siendo lo que precisamente criticas de quienes supuestamente somos mente cerradas. Yo creo que somos tan mente abierta que conocimos la verdad. Así que bueno, acá les quiero compartir como introducción a la serie de hoy, al episodio de hoy, la reflexión de Donizetti, que me pareció genial. Comienza así: Maestro, ¿cómo puedo ser un sabio de verdad? Pues me considero muy burro. Pues aunque no lo creas, al decir que te consideras un burro, ya eres un candidato para ser sabio. Sí, no saber algo no es tan malo como parece, pues es el primer paso para aprender algo nuevo. El problema es que cuando no sé qué sé, o no sé que no sé, es decir, cuando no soy consciente de que me hace falta ese conocimiento, es un problema. Cosa diferente le sucedía al filósofo griego Sócrates, quien decía: solo sé que nada sé. Es decir, que entre más aprendía, más se daba cuenta de lo ignorante que era y de todo lo que le faltaba por aprender. Si realmente quieres aprender en la vida y crecer en sabiduría, el primer paso es admitir que no sabes algo. Y eso no debe ser complicado, sino sencillo. Por ejemplo, tú debes ser consciente de que no sabes manejar un avión o reparar su motor. Así es que, si ya te diste cuenta de que no sabes millones de cosas en la vida, pues empezaste bien. Porque cuando una persona no reflexiona en lo burra que es, burra seguirá siendo toda la vida. Saber que no sabes algo es ya un gran avance. Sí, ya sé que soy un ignorante, pero ¿cómo hago para ser un sabio? Le responde la maestra: tener la humildad del sabio y la actitud del sabio. Una persona orgullosa jamás puede aprender, porque le molesta admitir su ignorancia, se avergüenza de ella. En cambio, el sabio tiene la mente curiosa de un niño. No le da pena admitir su ignorancia y pregunta, investiga, se informa. ¿No te has fijado en todo el tiempo que una persona perdida se demora en encontrar una dirección simplemente porque le molesta admitir que no sabe cómo llegar y le da rabia tener que preguntar? Entonces, en primer lugar, hay que vencer el orgullo y ser humildes si queremos ser sabios. En segundo lugar, debemos tener la actitud del sabio. Y esta es la capacidad de hacer preguntas o hacerte preguntas, de ser curioso, de querer saber el porqué de algo. Si a ti no te importa el por qué los objetos caen, jamás aprenderás qué es la ley de la gravedad. Eres sabio
no cuando acumulas cierta cantidad de información, sino cuando tienes hambre de aprender y comes sin llegar a saciarte. Dios te dice que si quieres sabiduría, se la pidas, que es gratis y abundante. Definitivamente negarse a aprender es peor que la ignorancia. ¿Quieres ser sabio? Sélo. Fin del devocional. Espectacular, ¿cierto? Mucho que reflexionar. Así que, con esto en mente, hoy continúo con el seriado sobre Jesús, recordándoles que parte del material y las investigaciones que acá les he compartido vienen dadas por el avalado y reconocido Josh McDowell de su publicación Evidencias que demanda un veredicto. Lo que hoy les voy a compartir ya no tiene que ver con las evidencias que muestran la historicidad de Jesús. Para dejar claro el punto anterior de este seriado, sencillamente es innegable que existió, no fue un invento de nadie, ni fue una imaginación colectiva de sus propulsores. Hay escritos de historiadores reconocidos por la veracidad y confiabilidad de sus recopilaciones que muestran otras realidades que no tienen nada que ver con el mundo espiritual, que han confirmado la existencia de Jesús, bien sea porque les agradaba quién fue Él, lo cual en la mayoría de los casos estos historiadores que mencionan la existencia de Jesús y sus seguidores lo hicieron de forma ajena a Él, sin ningún tipo de apego, incluso hasta con desdén. Mencionaron lo que causó su vida, qué predicó, el impacto que tuvo sus discípulos y seguidores. De hecho, hasta de la resurrección de su muerte en la cruz están en estos escritos no bíblicos o libros fuera de la Biblia. De manera que si alguien quiere seguir creyendo que fue un invento, debe de entender que es una postura ignorante porque sencillamente es irrefutable la existencia de Jesús. Tan cierto como la gravedad, tan cierto como que usted respira para poder vivir. Tan cierto como que todo lo que se puede confirmar por evidencias en la historia actual, lo podemos saber de la existencia de Jesús en la historia de la humanidad. Es necio insistir en que Jesús fue un personaje inventado o que no existió. Y no fue un Jesús, el hijo de la panadera, que pudo haber tenido el mismo nombre de Jesucristo. No, sino Jesús, quien dijo que es el Hijo de Dios, que de hecho, por decirlo, lo mataron. Quien dijo las verdades más impresionantes dichas en la historia humana, que desconcertaron incluso a sus contemporáneos y que por decirlas lo crucificaron y que resucitó al tercer día. De ese Jesús les estoy hablando. Así que obviamente lo que Cristo es tan importante como lo que Cristo hizo. Ya sabemos que Jesús existió. Ahora vamos más allá, responder a estas preguntas: ¿quién era Él? ¿Qué tipo de persona es Él? Como dice Albert Wells, uno se maravilla de la forma en que Él atrae la atención sobre sí mismo, colocándose en el centro de toda situación que se presenta. Como vemos, Él ciertamente no cabe en el molde de otros líderes religiosos. Thomas Schutz dice: ningún líder religioso reconocido, ni Moisés, Pablo, Buda, Mahoma, Confucio, ha aseverado, dicho de sí mismo que es Dios. Solo Jesucristo. Cristo es el único líder religioso que ha aseverado ser Dios y el único individuo que ha logrado convencer a una gran porción de la humanidad de que Él es Dios. Pero ahora aquí vamos con otra gran pregunta. ¿Cómo podía un hombre hacer que otros pensaran que era Dios? La forma en que hablaba era una de ellas. Sus enseñanzas eran la última palabra, por encima de las de Moisés y de los profetas. Nunca añadió alguna mejora de lo ya dicho hasta ese momento o que lo haya cambiado. Nunca se permitió adivinar, suponer o hablar con algún grado de incertidumbre. Sus palabras eran sólidas e inéditas. Esto no ocurrió con ninguno de los maestros humanos
y sus enseñanzas. La razón que opaca a los demás, que lo condujo directamente a la injusta y vergonzosa ejecución del maestro de Galilea, fue su increíble aseverado de que él, siendo aparentemente el hijo de un carpintero criado entre las virutas y el aserrín del taller de su padre, era en realidad Dios en la carne. Bien pudiera alguien decir que, por supuesto, Jesús es presentado de este modo en la Biblia porque ella fue escrita por sus asociados, los que deseaban dejar un memorial imperecedero para él. Sin embargo, el hecho de que se rechace la Biblia no significa rechazar toda la evidencia, como ya lo hemos visto por medio de los registros históricos. Si uno toma una posición históricamente objetiva frente a esto, se descubre que aún la historia secular afirma que Jesús vivió en la tierra y que fue adorado como Dios. Fundó una iglesia que le ha adorado por más de 2000 años, cambió el curso de la historia del mundo. De manera que podemos resumir hasta acá que existió indiscutiblemente y que además de eso aseguró ser Dios. Hizo aseveraciones claras de que Él era Dios. En este segundo aspecto que estoy abordando en el seriado sobre que este hombre llamado Jesús, que nació en Belén hace más de 2000 años, dijo que era Dios. Y fíjense lo que pasó cuando lo estaban enjuiciando. Lo vemos en Marcos, capítulo 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El juez Gaynor, escritor del libro The Mistrials of Jesus, talentoso jurisconsulto de la Corte de Nueva York, en su discurso sobre el juicio de Jesús, adopta la posición de considerar que la acusación hecha en su contra, en el Sanedrín, en contra de Jesús, fue blasfemia. Él dice: con claridad se ve que a partir de cada una de las narrativas evangélicas, que el crimen alegado para juzgar y condenar a Jesús fue la blasfemia. Jesús había estado reclamando tener poder sobrenatural, lo que en un ser humano era blasfemia. Ante las preguntas de los fariseos, también tenemos el comentario de A.T. Robertson, que dice que Jesús acepta el desafío y admite que él reclama ser el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo: vosotros decís, es simplemente un modismo griego para la afirmación sí. Lo podemos ver en Marcos capítulo 14, versículo 62 y Mateo 26, versículo 64, cuando dijo: tú lo has dicho. Estaba en este momento Jesús afirmando. Fue por una causa o por causa de la réplica de Jesús que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Los expertos explican el significado de esto y dicen que la ley prohibía que el sumo sacerdote rasgara sus vestiduras en los conflictos privados. Eso se ve en Levíticos capítulo 10, versículo 6 y capítulo 21, versículo 10. Pero cuando actuaba en calidad de juez, la costumbre requería que expresara de este modo su horror por causa de cualquier blasfemia que se pronunciara en su presencia. Aun cuando no parecía evidencia digna de confianza, ya ahora esta no era tan necesaria. El prisionero se había inculpado a sí mismo y aceptó de lo que se le imputaba. Comenzamos a ver que este no era un juicio ordinario. Un abogado aclara esto cuando explica que entre los juicios criminales este es único en el sentido en que no son las acciones, sino la identidad del acusado, el asunto del juicio.
Y en relación a esto se llegó a escuchar de sus propios labios de quien en otro tiempo fue escéptico, Frank Morrison. Dijo que Jesús de Nazaret fue condenado a muerte, no en base a las declaraciones de sus acusadores, sino a causa de lo que admitió estando bajo juramento. Esta inspección del juicio de Jesús debiera ser suficiente para darnos la firme convicción de que el Salvador confesó su verdadera divinidad ante sus jueces. Aun cuando las respuestas de Jesús ante esos jueces adoptan diferentes formas en cada uno de los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, todas son de igual significado. Las respuestas son realmente idénticas. La expresión "tú lo has dicho" o "vosotros decís que lo sois", que a los oídos modernos suenan como evasivas, no tenían esa connotación en la mente contemporánea judía. Vos decís era la forma tradicional en que un judío culto respondía a una pregunta de carácter grave o triste. La cortesía prohibía un sí o no de forma directa. Y para asegurarse de que Jesús pretendía decir esto por medio de sus respuestas, el experto Montefiore analizó las declaraciones que Jesús hizo a continuación de su profesión de deidad. Y es que las expresiones "el Hijo del Hombre", frecuentemente en sus labios, y "a la diestra del poder", una peculiar forma hebrea para designar la deidad, muestran que la respuesta está perfectamente de acuerdo con el espíritu y manera de hablar de Jesús. Está perfectamente aclarado entonces que este era el testimonio que Jesús tenía. Pues, por supuesto, también vemos que los judíos entendieron su respuesta. Su declaración dijo que era Dios. Había entonces dos alternativas que encarar: que sus declaraciones eran blasfemia pura o que él era efectivamente Dios. Sus jueces deben haber visto el asunto con claridad, es más, con tanta claridad en efecto que lo crucificaron y luego se burlaron de él porque confió en Dios, porque ha dicho "soy hijo de Dios". Así lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 43. De este modo, vemos que Jesús fue crucificado por ser lo que era en verdad, por ser el Hijo de Dios. Un análisis de su testimonio demostrará esto. Su testimonio afirmaba: 1, que él era el Hijo del bendito; 2, él era el que se sentaría a la diestra del poder; 3, él era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. La conclusión es que cada una de estas tres afirmaciones dichas por Jesús es claramente mesiánica. Su efecto mesiánico cumulativo es sorprendentemente significativo. El Sanedrín, para quienes no lo saben, en el antiguo Israel, es una asamblea o consejo de sabios llamados así Sanedrín, que era estructurado con 23 jueces en cada ciudad judía. A su vez, el Gran Sanedrín era la asamblea o la Corte Suprema de 71 miembros del pueblo de Israel. Pues bueno, en esta corte reunieron 3 puntos. Los resumieron en una sola pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Así que el hecho que esta corte haya sentenciado a muerte por blasfemia, por haber Jesús aceptado que sí era Hijo de Dios, es una evidencia confirmatoria convincente por tratarse de ser testigos hostiles que se oponían a él y su confesión. Y hay que dejar claro que en este concilio no eran una tribu de salvajes ignorantes, sino un pueblo de gran cultura e intensamente religioso, un gran concilio nacional, compuesto por los más eminentes líderes religiosos. De modo que estas aseveraciones de Jesús, consideradas blasfemias, resultaron en su crucifixión, porque, como dice Juan, capítulo 19, versículo 7, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Así que, para aquellos que les gusta decir que sí les parece admirable lo que enseñó Jesús y lo consideran solo un buen maestro moral, les digo que eso no es posible si este gran maestro moral dijo ser Dios. Y como escucharon en el episodio de hoy, es una evidencia irrefutable. Él dijo ser Dios. Así que esa categoría de solo un maestro moral no cabe.
Porque si este gran maestro moral dijo ser Dios, entonces lo que dijo sobre sí tiene que ser verdad. Porque un gran maestro moral no puede ser loco, no puede mentir. Porque si no es verdad, no puede entonces, como les estoy diciendo, no puede conseguirse considerando un gran maestro moral. Y por eso es que esta serie la he titulado con el trilema de C.S. Lewis. ¿Estaba loco? ¿O era mentiroso o es Dios? Personas de otras religiones reconocen que Jesús fue un gran maestro moral. Y probablemente algunos de los que me puedan estar escuchando lo piensen así. El líder hindú Mahatma Gandhi elogiaba su vida honrada y sus palabras profundas. El erudito judío Joseph Klassner escribió: es universalmente aceptado que Cristo enseñó las más puras y sublimes éticas, lo cual arrojó a la sombra los preceptos morales y las máximas de los hombres más sabios de la antigüedad. El Sermón del Monte de Jesús ha sido incluso llamado la enseñanza más excelente de ética humana jamás pronunciada por una persona. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy como igualdad de derechos en realidad es el resultado de las enseñanzas de Jesús. El historiador no cristiano Will Durant dijo de Jesús que él vivió y luchó incansablemente por la igualdad de derechos. En tiempos modernos él habría sido enviado a Siberia, dice este historiador. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Esta es la inversión de toda sabiduría política, de toda cordura. Muchos, como les digo, como Gandhi, han tratado de separar las enseñanzas éticas de Jesús de las afirmaciones que él mismo sobre sí, creyendo que simplemente fue un gran hombre quien enseñó elevados principios morales. Esa fue la propuesta de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, el presidente Thomas Jefferson, que cortó y pegó un ejemplar del Nuevo Testamento, eliminando las secciones en que él consideraba que se referían a la divinidad de Jesús y conservando otros pasajes sobre las enseñanzas éticas y morales de Jesús. Jefferson muestra la historia que llevaba con él en todo momento su Nuevo Testamento cortado y pegado, venerando a Jesús como el que fuera quizás el mayor maestro moral de todos los tiempos. De hecho, las palabras memorables de Jefferson es la Declaración de la Independencia, en el que tienen sus raíces en las enseñanzas de Jesús, de cada persona, de que cada persona es de inmensa e igual importancia para Dios, sin tener en cuenta el sexo, la raza o el estatus social. El famoso documento establece que sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y que son todos dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Pero una pregunta que Jefferson nunca contestó fue: ¿cómo podría Jesús ser un gran líder moral si a la vez afirmó ser Dios en falso? Si es que fue en falso. Más evidencia que analizar. Mucha más evidencia que analizar. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. En la próxima parte les compartiré sobre esas aseveraciones directas e indirectas sobre su deidad cuando él estuvo ejerciendo su ministerio predicando años antes de ser crucificado. Para no dejar dudas, entonces, que además de saber que existió, sí dijo que era Dios. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando. Si me escuchas en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo, como siempre, para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.